Bienvenido a Todo Conciencia, el podcast de la Universidad Viviente del Terreno. Al micrófono Ana María Oliva, feliz como siempre de compartir este ratito con cada uno de vosotros. Hoy es nuestro episodio número 32 y vamos a estar hablando de demencia digital, un término que me gustaría no tener siquiera que mencionar, pero así es, los efectos destructivos del uso de la tecnología digital, sobre todo en la infancia. Ese enemigo silencioso que nadie quiere ver, que todo el mundo justifica, pero que tiene el potencial de destruir a nuestros hijos. Estamos aquí porque queremos devolver a cada uno de los seres humanos el conocimiento que nos permita elegir una vida más plena, más saludable y más feliz, a través de una divulgación que promueve el saber científico y el crecimiento humano y espiritual. Estamos comprometidos con una ciencia rigurosa, no basada en intereses económicos, sino en el descubrimiento de las leyes naturales, y con hacer llegar ese conocimiento al mayor número posible de personas en todos los rincones del mundo. Y hoy, como os decía, vamos a hablar de un término que quizás alguno de vosotros no conocía anteriormente. Es el término que se ha acuñado para describir el efecto que tienen las pantallas sobre nuestro cerebro. Y se llama nada más y nada menos que demencia digital, porque ese es el efecto que las pantallas tienen sobre nuestro cerebro, un tipo de demencia. Y esto que estoy diciendo es algo que me encantaría que pudieras confirmar por ti mismo. Me encantaría que hicieras una búsqueda rápida, por ejemplo, pues en algún buscador que tenga publicaciones científicas, no voy a mencionar nombres, con los términos de demencia digital en español o en inglés, y vas a ver la cantidad de resultados que te aparecen. Yo te voy a comentar unos pocos. Por ejemplo, hay uno de los documentos que trata de FOMO, dice demencia digital y nuestro peligroso experimento. FOMO es el acrónimo en inglés de una expresión que significa el miedo a perderse algo, lo llaman fear of missing out, FOMO. Y entonces este FOMO, que es este miedo de quedarnos fuera de alguna manera, pues en esta publicación te comenta cómo hay mucha gente que tiene esa ansiedad de estar perdiéndose algo, de estar perdiéndose oportunidades, de estar perdiendo contactos, eventos o cosas. Incluso en esta página, que luego te voy a poner el enlace para que la puedas ver, hay un pequeño test para que tú puedas detectar, para que puedas saber cuál es tu grado de adicción a la red, y te da una serie de estrategias para luchar contra ese FOMO, ese fear of missing out. Dice una serie de cosas bastante interesantes a nivel de estudio científico. Dice que comenta las muertes por Internet o muertes a causa de Internet en Corea del Sur, porque la adicción a Internet en Corea del Sur es una crisis de salud pública. Es la nación más cableada del mundo y hay realmente un gran problema nacional porque había personas que empezaron a caerse muertos por agotamiento después de estar jugando en línea. Claro, uno dice, Corea está muy lejos, o China, que también están ocurriendo cosas de ese tipo, están muy lejos. Sí, sí, pero nosotros vamos por el mismo camino. Está documentándote el daño cerebral, el daño celular, y por ejemplo, dice que en 2008, tiempo atrás, se empieza a decir que el 10% de los usuarios entre 13 y 30 años tienen un problema de adicción a las redes. Eso desde 2008. ¿Sí? Entonces, va hablando de un montón de datos. Por ejemplo, dice que hay 3.000 adolescentes que mueren cada año, que la mayor causa de muerte en los conductores adolescentes es el teléfono, en este caso la distracción de estar usando el teléfono y mandando mensajes a la vez que estás conduciendo, y que hay 300.000 jóvenes cada año que quedan lesionados por mandar mensajes de texto mientras están conduciendo. Resulta que
han tenido más muertes por estar pendientes del teléfono que por alcohol. Imagínate, más muertes por pantallas que por alcohol. Entonces, nos da datos, por ejemplo, que 8 o más horas de estar en Internet cada día con videojuegos tiene como consecuencia daño cerebral y una disminución del cerebro en sí misma en adolescentes. Luego vamos a hablar un poquito más de todo esto, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención que habiendo publicaciones desde hace tanto tiempo, porque esta que os comento es una de las pioneras, vamos a decir así, desde 2008, hacemos como que no sabemos, como siempre metemos la cabeza como las avestruces debajo del suelo. Y bueno, en realidad todo eso lo que significa es que nuestros hijos y nosotros mismos, pero nosotros somos adultos y tenemos capacidad de discernimiento o al menos de asumir la responsabilidad de lo que hacemos, pero nuestros hijos no. Nuestros hijos están siendo parte de un experimento humano aterrador y colosal, dice esta publicación, cuyo resultado es potencialmente desastroso, porque el daño no se limita a que disminuye el córtex cerebral, a que tu cerebro se haga más pequeño y pienses peor. También hay otras preocupaciones, por ejemplo, como el cáncer, y bueno, y el Alzheimer y otro tipo de demencias, ¿no? Entonces, hay muchas publicaciones, por ejemplo, hay una que está publicada en el Journal of Integrative Neuroscience, una revista que es especializada en neurociencia, nos cuenta que hay una evidencia que la estimulación sensorial crónica a través de la exposición excesiva a pantallas afecta al desarrollo del cerebro y aumenta el riesgo de trastornos cognitivos, emocionales y conductuales en adolescentes y en adultos jóvenes. Dice literalmente, hay una evidencia emergente que sugiere que algunos de estos efectos son similares a los observados en adultos con síndromes de deterioro cognitivo leve en las primeras etapas de la demencia, incluidos problemas de concentración, orientación, adquisición de recuerdos recientes, recuerdos de recuerdos pasados, funcionamiento social y autocuidado. Se sabe que el tiempo de pantalla excesiva altera la materia gris y los volúmenes blancos en el cerebro, aumenta el riesgo de trastornos mentales y perjudica la adquisición de recuerdos y el aprendizaje, que son factores de riesgo conocidos para la demencia. Es decir, se sabe que disminuye la inteligencia, que aumenta el riesgo de trastornos mentales, perjudica la memoria y el aprendizaje. Y ahí a uno le surge la pregunta inmediatamente, ¿a qué tanto empeño en digitalizar la educación cuando sabemos que es absolutamente negativo para la salud? Continúa el artículo diciendo, la sobreestimulación sensorial crónica durante el desarrollo del cerebro, es decir, en los niños, aumenta el riesgo de neurodegeneración acelerada en la edad adulta, es decir, de amnesia, demencia de aparición temprana. Esta relación se ve afectada por varios factores mediadores, moderadores, por supuesto, no vamos a poner solo uno, pero bueno, presumimos que la exposición excesiva a la pantalla durante los periodos críticos de desarrollo en la generación zona conducirá a deterioros cognitivos leves en la edad adulta temprana y media, lo que resultará en tasas sustancialmente mayores de demencia de aparición temprana en la edad adulta posterior. Los CDCs no están haciendo una estimación adecuada, es de 4 a 6 veces más de lo que ellos están estimando simplemente por estar en las pantallas. Bueno, esto son estudios, esto no es una conspiración, esto no soy yo que tenga manía en las tecnologías, de hecho soy ingeniera porque me gustan las tecnologías, pero hay que ser muy conscientes de lo que está ocurriendo. Hay otro artículo que se llama Demencia Digital, publicado por la revista de la Europa del Este de Humanidades Médicas y Bioéticas, que también dice algo similar. El desarrollo de la tecnología de comunicación, especialmente la tecnología móvil, que se ha vuelto casi indispensable, conduce en algunas situaciones a efectos negativos en las capacidades cognitivas de los usuarios, efectos denominados demencia digital. Se ha dicho que el diagnóstico de demencia digital reúne una serie de síntomas similares a los del Alzheimer en el caso del uso intensivo de teléfono móvil y el hábito de realizar varias actividades digitales simultáneamente. Factores que afectan la dependencia de los teléfonos inteligentes y la demencia digital. Los teléfonos inteligentes están afectando no solo nuestra vida cotidiana, sino
también nuestro negocio, causando directamente diversos efectos secundarios. Pero hasta ahora muchas investigaciones solo se han centrado en la satisfacción del usuario. El objetivo ahora es investigar los efectos que tiene la dependencia de los teléfonos inteligentes en la demencia digital, que es el uso negativo. El uso de los efectos, que es uno de los efectos negativos de los teléfonos inteligentes. Disculparme que a veces traduzco medio raro. Bueno, me parece realmente muy sorprendente que digamos simplemente los efectos secundarios, como diciendo, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Todo lo que tenemos tiene efectos secundarios, no vamos a dejar de hacerlo por eso. Si total, ¿qué más da? La gente solo se vuelve más tonta, piensa menos, están más ansiosos, socialmente retrasados, no tienen memoria y tienen conductas antisociales. Eso es un pequeño efecto secundario sin importancia, aparentemente, ¿no? Bueno, valga el sarcasmo que nunca se debe utilizar en las redes y de hecho pues es una forma muy baja de inteligencia, pero disculparme que a veces me sale. Lo que tenemos claro es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, porque estamos poniendo en manos de nuestros hijos algo que sabemos que les hace daño y que parece que las autoridades y que mucha gente pues no tiene el más mínimo problema en hacerlo. La demencia digital, dice otro artículo, está haciendo la vida más difícil de lo que debería ser. Se supone que las tecnologías nos facilitan la vida, pero no. En este caso, la tecnología digital está resultando en una degradación mental y física desde niños hasta adultos mayores. Se ha descubierto que la información de nuestras computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas y más causa un colapso en las habilidades cognitivas de un ser humano de una manera que tradicionalmente se asocia con una lesión en la cabeza o una enfermedad psiquiátrica. Correos electrónicos, mensajes instantáneos, notificaciones de redes sociales, pestañas abiertas del navegador contribuyen al fenómeno de la demencia digital, el asesino tecnológico silencioso y su ciclo continuo. Consumimos tantos datos en un solo día como los que consumiría una persona promedio del siglo XV en toda su vida. Es importante cortar con la tecnología de vez en cuando, tomar descansos, vigilar la postura, ¿no? Esos cuellos hacia abajo todo el rato con la cantidad de lesiones que hay en cervicales. Lee un libro, apaga las radiaciones, gestiona tu tiempo. En fin, alternativas hay muchas, no faltan. Lo que nos falta es la voluntad. Y es que ahí está la clave de todo, porque la clave está en la dopamina. Y en un momento os voy a hablar de todo eso. Las pantallas están diseñadas para generar adicción y, por tanto, para secuestrar tu voluntad. Así que todo lo que nuestros hijos están haciendo y viendo, y nosotros también, tiene un propósito, y el propósito es mantenerte adicto y distraído. Hemos estado hablando del concepto de demencia digital, cómo las pantallas están deteriorando nuestras habilidades cognitivas. Os he dado referencias científicas para que veáis que eso es un tema que está encima de la mesa en la comunidad científica, a pesar de que socialmente, como siempre, vamos con mucho retraso de que esa información llegue. Bueno, las pantallas están diseñadas para atrapar nuestra atención. Hace muy poquito salía un clip de Elon Musk, el poli bueno de todo este asunto, que siempre juegan a poli bueno, poli malo, no porque él sea especialmente el positivo. Estaba diciendo eso, no deberían dejar a sus hijos usar tecnología porque las pantallas están diseñadas para atrapar tu atención y secuestrar tu voluntad. Sabemos que uno se vuelve maestro en aquello que practica. ¿Y te imaginas practicando 4 horas al día, pues por ejemplo, caligrafía o un instrumento musical? No sé, algo que te guste mucho, macramé, bordado. ¿Te imaginas 4 horas al día de dedicación a una actividad? Eso te convertiría en un maestro en poco tiempo. Eso te haría un profesional de eso que tú estás haciendo. Ahora, imagínate lo que hacen 4 horas al día conectados a pantallas.
también te hacen un profesional, ¿pero de qué? ¿Profesional en estar hipnotizado? ¿Profesional en estar fuera de tu propia mente? Así que vamos a ver un poquito más ahora con más detalle cómo funciona nuestro cerebro para entender ese impacto que estoy diciendo que el uso de las pantallas tiene sobre nuestro cerebro. A nosotros nos han pintado, como todo en nuestra ciencia materialista, un cerebro como si fuera un órgano que pues una vez ya ha crecido y se ha completado, pues ya está. Tiene ahí sus circunvoluciones, su hemisferio derecho, su hemisferio izquierdo, etc. Pero nuestro cerebro quizás es el órgano menos fijo de todos los que tenemos. Está continuamente remodelándose. Está en todo momento adaptándose y reestructurándose en función de las actividades que hacemos. Sabemos que las personas que practican meditación o mindfulness desarrollan ciertas áreas del cerebro que les permite hacer una serie de actividades. Porque en el cerebro sí que rige eso que en inglés llaman use it or lose it, o lo usas o lo pierdes. Entonces hay rutas neuronales, hay conexiones que se producen que si no las usas, si no las practicas, se debilitan y se llegan a perder. Entonces, una de las cosas que más nos impacta en el uso de las pantallas y sobre todo el uso de las pantallas en los niños es que disminuye la capacidad de atención. A ti te puede parecer que estás súper atento, que el niño está muy atento a ese vídeo. Y dentro de unos minutos, con suerte, y si no de unos segundos, cuando se termine, va a estar súper atento al siguiente. Pero aquí tenemos un problema. Es cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro está todo el rato intentando detectar cambios. Porque ese es nuestro modo de supervivencia. Entonces, si los cambios son demasiados y demasiado rápidos, entonces el cerebro entra en modo agotamiento, entra en modo no puedo más. Se fatiga, porque a cada momento tiene que estar viendo qué ha cambiado y cómo me adapto a ello. Entonces tenemos toda una generación de niños y de adultos que están continuamente distraídos, que están aislados y que están agotados o estamos agotados. Las pantallas reducen nuestra memoria, nuestra capacidad de atención y reducen, y si no, a veces hasta imposibilitan nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos y reducen la empatía. Estas son las ideas más importantes, las voy a desarrollar ahora, en un momentito. Pero necesitamos definitivamente replantearnos el uso que hacemos de las pantallas y sobre todo el uso que dejamos que nuestros hijos hagan de las pantallas. Decía que si dedicaras 4 horas al día en tu vida a hacer algo, te volverías un experto. ¿Por qué? Pues por aquellas rutas neuronales que se van reorganizando en función de lo que hacemos y que hacen que cada vez sea más fácil y con mayor precisión. El problema en las redes sociales, en el uso de las tecnologías, es que no sabemos o nosotros no hemos entendido, aunque los que las diseñan lo saben perfectamente, cómo funciona nuestro cerebro. ¿Sí? Entonces decía, el cerebro, las pantallas, las tecnologías nos perjudican a la capacidad de atención. Y os decía que nuestro cerebro está diseñado para estar todo el rato observando los cambios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos garantiza la supervivencia. Yo estoy ahora aquí sentada en un ambiente natural y los cambios son pocos, ¿sí? Puedo ver un pajarito que se mueve, puedo ver una rama de una planta que se está moviendo, pero no hay grandes cambios. Pero cuando tú estás delante de una pantalla, los cambios son continuos. Están todo el rato montones de imágenes, luces, sonidos, pop-ups, todo el rato estímulos que son realmente demasiado, nos saturan. Estoy segura de que tú también has percibido ese cansancio después de estar un rato trabajando o incluso viendo cosas. Entonces, ahí tenemos un primer escollo, ¿no? Una primera dificultad, que es que nuestro cerebro está diseñado para quedarse atrapado precisamente en las distracciones, en ese cambio de atención de un lugar al otro. Entonces, las pantallas aprovechan específicamente eso, esa característica del cerebro. Y por otro lado, aprovechan la curiosidad innata
que tenemos como humanos. Y es que nos gusta saber, nos gusta conocer, nos enganchamos a ver recetas de cocina porque, ay, mira qué interesante, a ver manualidades, a ver cosas. Nos enganchamos a ver qué han hecho otros. ¿Por qué? Porque nos aporta información. Entonces ahí tenemos el cóctel perfecto. Por un lado, nuestro cerebro está buscando todo el rato distracciones o cosas que han cambiado, estímulos, los cambios de fuera, porque eso nos garantiza la supervivencia. Y por otro lado, somos tremendamente curiosos. ¿Y qué hacen las tecnologías? Aprovechan eso para volverse absolutamente adictivas. Nuestro instinto de supervivencia de buscar los cambios y estar atento a las distracciones, más la curiosidad. Entonces, ¿de dónde viene ese principal problema? El principal problema de todo eso, porque uno diría, bueno, pues mira qué bien, cubro dos necesidades en mi vida, ya. Pero el problema es que la parte de nuestro cerebro que nos ayuda a pensar, que esa es la parte que nos hace, vamos a decirlo sencillo, ¿no? La que más nos diferencia del resto de mamíferos, es la capacidad de pensar y de controlar nuestras acciones. Esa parte es la que llamamos el córtex prefrontal, que se encarga, simplificando mucho, de ayudarnos a hacer cosas, a tomar decisiones, a controlar lo que estamos haciendo. Pero claro, si no podemos tener control sobre nuestra atención, entonces tampoco podremos pensar, tampoco podremos tener la capacidad de generar pensamientos complejos, de generar pensamientos abstractos, es decir, de pensar, no solo de tener ese hilito de pensamiento en función de lo que me han dicho, sino ser capaz de pensar por mí mismo, de tener discernimiento y criterio propio. Porque si tengo la atención todo el rato distraída, decía que lo que pasa es que además me agoto. Entra lo que se le llama fatiga de decisiones. Eso los autónomos lo conocemos muy bien. El estar todo el rato teniendo que discriminar qué es importante, qué no lo es. Esa fatiga de estar todo el rato decidiendo y viendo qué es lo importante de entre tanta maraña de estímulos. Entonces llega un momento que la mente ya no puede pensar, se satura, se vuelve errante, la tenemos llena de pensamientos desatendidos. No puede mantener un pensamiento y sobre todo no puede generar un pensamiento propio, sino que lo que va a hacer es ir repitiendo sin haber procesado ni comprendido nada de lo que ha escuchado. ¿Sí? Volvemos a hablar de los circuitos neuronales, de ese use it or lose it. Lo que no usas se debilita y se pierde. Entonces, esa capacidad de pensar por uno mismo, de estar en control de nuestra propia vida, se va debilitando por fatiga. Y el cerebro va a hacer lo que pueda para que tú sobrevivas. Y entonces, ¿qué hace? Si tú no puedes estar en control, lo que hace es darle ese control, en lugar de al lóbulo prefrontal, que es el que elige, se lo pasa a una parte mucho más instintiva, mucho más primitiva. Por eso habrás visto que cuando a un niño, ya no quiero decir un adulto, pero bueno, le quitas una pantalla, se descontrolan absolutamente. ¿Por qué? Porque le ha cedido el control de las acciones y de las reacciones a esa parte instintiva, en lugar de a la parte que puede entender que ya estuvo bien, que ya fue suficiente. No, como esa parte no está en control y alguien tiene que estar en control porque no existe el espacio vacío, entonces el que se pone en control es el sistema instintivo. Me quitas eso que quiero y no puedo ni pensar, solamente me enfado y me descontrolo, ¿no? Fijaros que toda esa parte, todo esto que estoy explicando de la manera más sencilla que puedo, ni siquiera está relacionado con qué contenidos están consumiendo los niños. Simplemente estoy hablando de la pantalla en sí misma, de la estimulación continua, de la pérdida de la capacidad de pensar y de la capacidad de controlar, y que, bueno, pues todo eso es lo que estamos perdiendo porque estamos delegando o estamos dejando de estar en control de nuestras decisiones, aunque la decisión simplemente sea, quiero dejar de ver esto.
que quiero elegir a qué le pongo atención, ya no puedo, porque he entrado en un circuito automático, ¿no? Bien, entonces hemos hablado de la atención, hemos hablado de la capacidad de pensar, o sea, de la memoria, de la capacidad de pensar. Vamos a enfatizar un poquito en la memoria. Digámosle también de forma sencilla que hay dos tipos de memoria, la memoria a corto plazo, que es la memoria de trabajo, y la memoria a largo plazo. Y las dos funcionan de manera muy diferente. La memoria a corto plazo es la que utilizamos para trabajar en lo cotidiano, es la que de pronto dices, ay, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué venía? ¿A qué venía la cocina? Y se te haya olvidado, ¿no? Es una forma de funcionar, una memoria que necesitas ir recordando cosas que son puntuales y que, bueno, muchas veces son totalmente inconexas, ¿no? Pero luego existe la memoria a largo plazo, que esa memoria a largo plazo necesita que seas capaz de relacionar las cosas. Es la que te permite ser consciente, porque la memoria es uno de los atributos de la consciencia. Entonces, para que tú puedas memorizar algo, has tenido que ser capaz de relacionar cosas, de ponerles un contexto, de hilvanar diferentes aspectos, diferentes informaciones para que tengan un sentido, porque solo podemos recordar a largo plazo aquello que tiene sentido para ti. Por eso el aprendizaje, para que sea significativo, tienes que poderlo basar en algo con lo que puedas conectar, ¿no? Ese es el aprendizaje significativo, que conecta con conocimientos que tú ya tenías o con cosas que te hacen sentido y generas toda esa telaraña tremenda de conexiones entre diferentes cosas. O sea, la memoria no es un cajoncito que de pronto yo voy poniendo aquí esta información y acá esta otra información, ¿no? En la memoria a largo plazo todo está absolutamente relacionado, ¿no? Por eso yo veo allá a lo lejos un árbol y soy capaz de ver el tamaño, de darme cuenta que en la distancia estás viendo las cosas con un tamaño diferente y estás siendo capaz de ligar física, matemáticas, perspectiva de dibujo técnico y todo lo que tú quieras, porque puedes combinar diferentes conocimientos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en tu cabeza ya no te caben más cosas, ya no tienes más cosas a la vez? Bueno, pues, ¿qué pasas? Seguro que te ha pasado a ti, a mí me pasa varias veces, bastantes veces, es decir, es que ya tengo demasiadas cosas en la cabeza, ¿no? Demasiadas cosas en la cabeza, ya no soy capaz de memorizar, ya no rindo en lo que hago. Es como cuando vas a una reunión y de repente hay 20 personas y te dicen el nombre de las 20 personas. Bueno, la posibilidad de que te acuerdes de los 20 es bastante limitada. Más bien la posibilidad es que no recuerdes ni siquiera uno. Pero sí los vas conociendo con una dinámica de grupo, vas aprendiendo un nombre tras otro, una cosa a la vez, ¿sí? Una detrás de otra. Entonces ahí sí hay muchas más posibilidades de que te acuerdes, o cuando te acuerdas de un número de teléfono, ¿qué haces? Reglas mnemotécnicas, ¿no? Vas encontrándole que si este es el doble que el otro, que si todos terminan en tres, que si vas buscando patrones, vas buscando relaciones para poderte acordar, porque tenemos una capacidad de memoria a corto plazo que es limitada y esa también es de tipo use it or lose it, es decir, de tipo o la usas o la pierdes. Cuanto más practicas, más capacidad vas a tener de recordar cosas. El tema es que, como decía, si tienes demasiados estímulos continuamente, tu memoria a corto plazo colapsa y ya no puedes hacer nada. Y si la memoria a corto plazo colapsa y se fatiga, no solo tú estás absolutamente agotado físicamente y tienes nula capacidad de atención, sino que además no se puede formar la memoria a largo plazo. Y si no hay memoria a largo plazo, no hay posibilidad de conocimiento significativo. Ya no solo no estás atento, no puedes recordar, sino que además no puedes pensar por ti mismo, como estaba diciendo antes, porque si no hay recuerdo, si no hay memoria, no hay conciencia. Y si no hay conciencia y no hay memoria, ¿cómo vas a generar reflexiones propias? ¿Cómo vas a discernir? ¿Cómo vas a reflexionar? No puedes, no puedes, ¿sí? Las pantallas nos atrapan la atención, nos impiden la capacidad de memoria, la capacidad de pensamiento, de reflexión, de discernimiento. Pero todavía hay otra cosa más, y no sé si casi está peor, que es cómo las pantallas nos afectan a nivel hormonal.
Las pantallas están diseñadas específicamente con propósito y conocimiento de causa para generar una borrachera de dopamina. Es decir, para generar una bioquímica aquí en tu cabeza que te genera placer, un placer inmediato, absolutamente inmediato. Tienes un like, ¡pum!, descarga de dopamina. Te dan lo que tú quieres, ese vídeo que, ¡pum!, descarga de dopamina. Claro. ¿Qué es lo que pasa a esa borrachera de dopamina de gratificación instantánea? Que hace que cada vez te cueste más, que te plantees objetivos a largo plazo y que seas capaz de aguantar ese plazo hasta que puedas conseguir esa recompensa. Porque si estás acostumbrado a una recompensa inmediata, va a ser muy difícil que te motive una recompensa a largo plazo. No vas a tener ninguna motivación porque estás acostumbrado a lo quiero todo y lo quiero ahora. Y eso es lo que estamos haciendo con nuestros niños, malcriarlos. No darles la opción de que sean capaces de esperar para tener una gratificación, sino que todo es así, ahora. ¿Sí? Entonces, el gran problema con la dopamina es que sí, te da un subidón de placer inmediato. Dicen que el placer que da la dopamina, o sea, los niveles de dopamina que se generan con las pantallas son equivalentes a los de la cocaína, dicen los estudios científicos. ¿Y qué es lo que pasa? Que genera adicción. Y además, cada vez necesitas el listón más alto, cada vez más alto, cada vez vas a tener que hacer más para conseguir el mismo grado de placer, porque eso es lo que hace las adicciones. Cada vez necesitas más para obtener la misma respuesta. Claro, la dopamina se le llama, es una de las hormonas de la felicidad, la hormona del placer, de la motivación, pero el problema es si eso la estás consiguiendo como resultado de algo que viene desde fuera, sobre el cual no estás tú consiguiendo ningún beneficio. ¿Sí? Una cosa es que tú hayas conseguido un logro y sientas la satisfacción de conseguir ese logro. Otra cosa es que esa satisfacción te venga desde fuera, directamente por parte a base de impulsos, que no tienen nada que ver ni con tu voluntad ni con tus logros. Entonces, esa hormona, que en sí tiene muchísimos beneficios, porque es la que nos genera precisamente el disfrutar de la vida e incluso pues, puede ayudar a nivel cognitivo a mejorar la memoria, la propia dopamina. El problema es que si te vuelves adicto a ella, entonces ya no puedes, ya está en control. Eso que te genera la dopamina está en control sobre ti. Fíjate lo que ha pasado con el teléfono móvil. Antes tú llamabas a alguien, no estaba, y esperabas que te devolviera una llamada. O nos manejábamos con cartas. ¿Cuánto tiempo no había que esperar para que te llegara una respuesta por carta? Llamabas a alguien, no te contestaba, bueno, pues esperabas, ya te devolverá la llamada, ya lo intentaré más tarde. Ahora, como no contestes un WhatsApp a alguien en un margen de tiempo mínimo, se ofende. Como no contestes un correo electrónico el mismo día, se ofende. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a esa inmediatez, a la adicción a lo inmediato, a la adicción a la dopamina. Es una borrachera de dopamina. Consigues un like. Ah, qué bien, me sube la dopamina. Ya, bueno, y también estás acostumbrándote a tener una valoración externa, a que tu autoestima dependa de cuántos seguidores tienes o de cuántos likes tienes en esa foto que has subido. Cuidado, porque a los adolescentes les pasa muchísimo eso. Están externalizando la valoración a través del éxito en las redes sociales. De ahí los influencers, ¿no? Son lo más de lo más de lo más, simplemente porque tienen muchos seguidores. Bueno, habrá algunos que sí hayan hecho logros personales importantes, otros no lo sé. Entonces nos volvemos adictos a la información, a los likes, a los juegos, a los vídeos. No podemos estar en silencio, no nos podemos dormir si no estamos escuchando algo. Fíjate cómo está pasando eso, ¿no? Antes de irse a dormir la gente necesita anestesiarse y venga, 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 pantalla.
No puedo comer, no puede comer el niño si no tiene un vídeo de YouTube encendido. No, es que no puede ir en coche porque se desespera en el coche si no le pongo un vídeo. Bueno, eso es un nivel de adicción tremendo. Es un nivel de adicción brutal. Que hace que, ¿qué? Te pasa una factura. La factura de la ansiedad, la factura de la pérdida de control de tu propia vida, la incapacidad de pensar, de reflexionar, de discernir, la incapacidad de memorizar. Fíjate la cantidad de implicaciones que tienen las pantallas en nuestras vidas. Yo creo que esa información es más que suficiente para que nos reorganicemos como papás, como adultos, liderando con el ejemplo, porque de nada sirve que le digas a tu hijo que no vea la pantalla si tú estás todo el día enganchado a ella. ¿Sí? Hay un último informe que os quiero compartir, lo podéis buscar, está en el laboratorio Sapiens y que habla de los resultados sobre, dependiendo de la edad en la que resultados sobre salud mental, perdón, dependiendo de la edad en la que recibieron el primer smartphone. Los niños que recibieron el teléfono con 6 años se pasan la vida peleándola. ¿Peleándola en qué? En adaptabilidad, en resistencia, en motivación. Están desconectados cuerpo-mente, la cognición, la percepción del ser social, el estado de ánimo. Hay un sesgo también por género, las mujeres son mucho más vulnerables en ese sentido. Entonces, si queremos que nuestros jóvenes sean capaces de manejarse en la vida, tenemos que evitar darles un teléfono móvil cuando son demasiado jóvenes, porque no pueden. No estoy hablando de contenidos, no estoy hablando de la programación mental, del primado negativo, ni de nada de todo eso. Eso suma y sigue. Estoy hablando de los puros efectos fisiológicos demostrados, comprobados y publicados que tiene el uso de la tecnología. La sensación de disociación, de estar separado de los demás, actitudes compulsivas o repetitivas, agresiones y pensamientos o intenciones suicidas. Lo podéis buscar en el laboratorio Sapiens, os voy a dejar las referencias, ahí os va a salir todo. ¿Vale? Ahora, además de todo esto, fíjate lo que te estoy diciendo. Esta es la parte de pura neurociencia. A eso súmale los contenidos, toda la programación de normalizar conductas y cosas que no son normales, de normalizar contenidos, de preprogramar con imágenes para que luego cuando lo reconozcan lo consideren una verdad. Y además de todo eso, vendría todo el bloque de el efecto fisiológico de la radiación electromagnética sobre el propio cuerpo, que de eso hablaremos otro día. Pero la propia radiación electromagnética afecta a todos los sistemas del cuerpo. Hoy he hablado sobre todo del desarrollo cognitivo, de la capacidad de atención, de memoria, de pensamiento, es decir, lo que nos hace humanos, chicos. Pero también nos afecta a nivel de sistema inmunológico, nos afecta a nivel de sistema hormonal, no solo la dopamina. Afecta a todas las estructuras de nuestro cuerpo a nivel fisiológico, perjudicando nuestra salud. Bueno, creo que por hoy ya ha sido suficiente. Creo que esta primera aproximación es suficiente para darnos cuenta de que tenemos que ser muy conscientes y muy responsables de lo que hacemos con nuestra vida y con la vida de nuestros hijos. Deseo que esta reflexión te haya aportado luz, que haya sido útil, que recuerdes que ser humano es grandioso y que nada ni nadie podrá jamás apagar nuestra luz. Si te gustan nuestros contenidos, suscríbete por favor a nuestro canal y sobre todo a nuestra newsletter, porque la censura está terrible y queremos que puedas seguir accediendo a estos contenidos y que no te pierdas a ninguno de nuestros participantes, porque entre todos estamos cambiando el paradigma, estamos creando
una nueva manera de entender la vida, de lo material a lo inmaterial, de lo biológico a lo espiritual, en un continuo crecimiento vivo y orgánico en nuestra Universidad Viviente del Terreno, cultivando conciencias. Te espero en el siguiente episodio de nuestro podcast Todo Conciencia.